¿Es el libro de Apocalipsis un libro de bestias, imágenes, alusiones a eventos finales? ¿O también es un libro donde podemos encontrar esperanza? Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Este es un estudio de la Palabra de Dios basado en la lección de escuela sabática, pero con un enfoque distinto, sencillo, dinámico, para que usted, joven que me escucha, adulto, pueda enamorarse de la Palabra de Dios. Bueno, en el día de hoy estamos inaugurando un nuevo trimestre con el estudio de esta guía tan interesante titulada Alusiones, Imágenes, Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Interesantemente, en esta ocasión me acompaña un nuevo integrante de este staff de Lecciones de Esperanza. Me refiero al pastor Fernando de la Cruz. Y quiero enviarle, junto con la presentación de Fernando, un saludo a Francis, el pastor Francis, que no estará con nosotros en este trimestre, pero que estará con nosotros Fernando. Fernando, ¿qué tal? Saludos, pastor José Carlos Báez. Saludos a toda la audiencia de Lecciones de Esperanza. Más que agradecido de Dios, privilegiado de poder compartir contigo y con toda nuestra audiencia durante este trimestre Lecciones de Esperanza. Estaremos estudiando las profecías bíblicas y esperamos que sea una experiencia extraordinaria junto a ti, por supuesto, junto a los invitados que tenemos y sobre todo con nuestra audiencia que está allí viéndonos a través de nuestra plataforma en YouTube. Así es, Fernando, yo me siento más que agradecido de Dios por permitirme la oportunidad de compartir contigo estas lecciones. De inmediato tenemos que invitar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a unirse a nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Adventistas del Sureste, también inscribirse en nuestro canal de WhatsApp para estar al día con las actividades, también con cada evento que se presenta en nuestra asociación. También quiero motivarte a dejar tus pedidos de oración, dejar allí los comentarios en el link que aparece en tu pantalla y el departamento de oración de nuestro campo, y nosotros también estaremos orando por ti. Así es. Bueno, ya yo creo que le hemos dado mucha información a los hermanos. Es hora de que nosotros podamos presentar al invitado de esta primera lección de escuela sabática titulada, ¿verdad? ¿Puedo yo entender las profecías? Exactamente, vamos a estar estudiando algunos principios de interpretación profética. Y para esta lección hemos invitado al pastor Aris Daniel Pacheco. Él viene desde la Asociación Central Dominicana y allá trabaja como pastor de distrito. Es un gran amigo y tenemos grandes experiencias juntos en el pasado. Pastor Aris, ¿cómo estás? Bendiciones, para mí es un gran placer compartir en este espacio de estudio de la palabra con ustedes, colegas, con todos los amigos y hermanos que nos escuchan, nos ven. Esto es un espacio de gloria, porque cuando podemos abrir la palabra y ser edificados, Dios es glorificado. Así que un gran placer para mí estar con ustedes. Claro y antes sí. de que podamos continuar con este estudio, vamos a poner todo el estudio en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Es un grato privilegio ponernos delante de ti y traer delante de ti este estudio. Rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que Él descienda y nos guíe, y que también pueda bendecir a aquellos amigos, a aquellos hermanos que nos escuchan, que nos ven, y que ellos puedan ser bendecidos a través de este espacio, Lecciones de Esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fernando, antes de que pases con el texto clave de esta semana, también con las preguntas al invitado, que hay que aprovecharlo hoy, el pastor Aris, que es alguien versado en la palabra de Dios. Permíteme preguntarle a Aris por su esposa Mabel. Claro que sí. Y por su familia. Aris, ¿cómo están ellos? Muy bien, por la gracia de Dios, en salud, en crecimiento, multiplicando la familia también. Eso es importante, eso es importante. Cumpliendo el mandato bíblico. Así Un es. saludo para ellos, ¿verdad? ¿Dónde estás de pastor ahora, pastor Aris? Estamos sirviendo en el distrito del Pueblecito, en Cambita. Estamos allí con 7 congregaciones y también coordinando la zona 1 de nuestra asociación. Gloria a Dios. Yo sé que a ellos también les va a llegar lecciones de esperanza. Adelante, pastor Fernando. Oye, el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en Jeremías capítulo 9, verso 24. Dice la Escritura: si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque esto me complace, dice el Señor. Este texto es para memorizarlo, para que podamos repetirlo y para que podamos compartirlo. Pero, pastor Aris,
Hablando de otro texto clave quizá para este estudio, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, allí la Escritura afirma que fue dado el mensaje de salvación a todos nosotros para hacernos sabios. Y sin embargo, el autor de la lección señala que Dios desea ser entendido, pero que nosotros no tenemos quizá tanta capacidad, tanto nivel para poder entender a Dios. Quisiera hacerte una pregunta puntual. ¿Cómo crees que nuestra capacidad humana está limitada al tratar de interpretar la profecía bíblica y qué pasos podemos dar para obtener una comprensión más clara de lo que se necesita para la salvación? Es una excelente pregunta. La palabra de Dios nos muestra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre en su conocimiento limitado no puede conocer al Dios eterno a plenitud, sino lo que Él nos ha revelado. Ahora bien, eso que Él nos ha revelado incluso necesita de una intervención espiritual, sobrenatural, para que podamos entenderlo bien. En este sentido, el hombre finito, el hombre con conocimiento limitado, solo bajo la dirección del Espíritu Santo puede comprender la palabra. Y esa palabra nos permite ser sabios para salvación. Hay cosas incluso que tenemos en la Biblia que es difícil comprenderla y que nos toma tiempo. Por eso se necesita no solo la dirección del Espíritu, sino también el interés de profundizar en la Escritura, leerla, avanzar y hacer un plan serio de estudio, porque hay muchas personas que toman la Biblia muy a la ligera, abren aquí, abren allí, pero no tienen un estudio sistemático de la Biblia y por eso suelen quedarse en confusión. Así que en este sentido necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la dedicación a la palabra y con esos dos componentes y un plan sabio de estudio y teniendo las herramientas necesarias, los principios adecuados, podemos entender apropiadamente la palabra. Quiere decir, Aris y Fernando, que cualquier persona tiene acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, en este contexto es el de las profecías, porque el problema no es muchas veces de los hermanos, no es con los evangelios o con el libro de Salmos. El problema es con Daniel y Apocalipsis, porque Fernando bien te hacía la pregunta, pero esa pregunta no se circunscribe a la generalidad de la Biblia, que la gente no tiene problemas con interpretar las parábolas de Jesús, sus relatos. Es más cuando se encuentran con las imágenes, con los símbolos, con todo esto. Hay personas que dicen, yo me voy a salvar, el Señor me va a tener que salvar, pero yo no voy a entender nada de eso. ¿Ok? Eso suele pasar. Esa dinámica, la gente puede acceder a ese conocimiento. Claro que sí, claro. Es bueno que entendamos, si no hubiese existido el pecado, no hubiese habido necesidad de tener tal vez una dimensión como la tenemos en el estudio de la palabra. El pecado afectó la mentalidad y la comprensión del ser humano. Por eso Dios, cuando reveló la palabra, también usó el lenguaje humano, caído, finito, y como fue un lenguaje humano y el lenguaje humano es comprensible, podemos comprender la Escritura. Y en el lenguaje humano hay recursos literarios, hay metáforas, hay símbolos, hay lenguaje figurado, y Dios utiliza todos esos elementos para transmitir adecuadamente la palabra. Y algunos dirán, ¿y por qué no todo está tan diáfano y claro y no se escribió en un lenguaje sin ese tipo de recursos? Porque en el contexto en el que fue dada la Biblia, hay mensajes proféticos que, de no ser de esa manera, no iban a poder ser comprendidos, porque lo sublime, el lenguaje celestial, no puede ser entendido por el ser humano a menos que no se le dijera, no se le traduzca, si se puede decir así. Y en ese proceso de revelación, entonces Dios usó diversos recursos que la gente tenía a su disposición en ese tiempo. En su contexto, que de repente para nosotros, siglos después, es confuso. Puede ser, pero en el contexto en el que fue dado era más comprensible porque Dios usó elementos de la cultura, del contexto histórico, de la literatura del momento para revelar sus verdades. Mira, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, ya entrando en este tema de las profecías per se, dice lo siguiente: me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Daniel, a la vez también, capítulo 12, versículo 4, habla del aumento de la ciencia en el contexto de las profecías.
¿Cómo podemos nosotros, Ari, interpretar este pasaje? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es este conocimiento? ¿Cuál es esta ciencia? Y también poniéndolo acá en paralelismo con Apocalipsis 22:10. Excelente pregunta. Hemos abusado muchas veces de ese pasaje de Daniel 12:4. No se refiere a la NASA. Yo he escuchado personas que dicen, no, mira cómo está la ciencia, las naves espaciales, cómo el hombre ha avanzado, y aplican la alusión a que la ciencia aumentaría a ciencia secular o conocimiento científico, pero el pasaje no está hablando de eso. El contexto sugiere que Daniel se le ha entregado una serie de revelaciones en el transcurso del libro, y ese sellamiento tiene que ver con el hecho de que no sería comprendido hasta el tiempo del fin. Así que hasta el tiempo del fin, la ciencia tiene que ver ahí con el conocimiento profético, el conocimiento para comprender la profecía bíblica, la revelación bíblica. Es interesante que la idea, la frase que dice, que se tradujo como correrían de aquí para allá, viene de la palabra hebrea chut, que era una terminología que se usaba para los barcos que cruzaban un río de un lado al otro, y que se llegó a usar como una figura o una metáfora para los escribas que solían transcribir el texto sagrado o estudiarlo y rápidamente iban de un lugar a otro mirando. Así que se aplicó esa palabra para ellos. Ahora Daniel la toma para referirse que en el tiempo del fin estarían moviéndose de aquí para allá, en el sentido de que se estaría estudiando más profundamente la escritura y la revelación de Dios en Daniel para entenderla. Esto tiene que ver precisamente con el concepto del tiempo del fin. En el mismo libro de Daniel se dan periodos que sugieren que ese tiempo del fin sería después de 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Y en ese contexto, después de esa época, es que la historia atestigua que hubo un estudio más profundo del libro de Daniel. En todas partes se comenzaron a revisar y a estudiar y a analizar las profecías de Daniel. En contraposición, en Apocalipsis, como se dijo que no sellara el libro, es precisamente que las profecías de Apocalipsis revelan las profecías de Daniel. Son la llave para entender Daniel. Por eso, si Apocalipsis se sellaba también, no se iba a poder comprender Daniel. Por eso se deja abierto la comprensión de Apocalipsis para que se pudiese comprender el libro de Daniel. Es decir, que Apocalipsis arroja luz sobre la interpretación del libro de Daniel. Hay una conexión. Hay una conexión. Perfecto. Entonces yo creo que la gente debe entender, Aris, que no podemos estudiar la profecía de manera aislada, que a veces es un error. Yo quiero estudiar los 1260 años, ¿verdad? Las 70 semanas, pero quiero hacerlo solamente en Daniel capítulo 9, versículo 25. Punto. No me refiero a otros textos, no me voy a Génesis, y entonces ahí tal vez se trancan. La idea entonces es que podamos conectar la Biblia como un todo para poder entender esto y entender que el Señor que da la sabiduría dijo que este conocimiento aumentaría para el tiempo del fin. Así es. Podríamos decir entonces, Fernando, que estamos viviendo en un tipo del tiempo del fin. Sin duda, sin duda. De hecho, desde hace un tiempo, desde hace un tiempo. Ari señalaba el hecho de que cuando en 1798 termina la profecía de los 1260 días, prácticamente comienza ese periodo en que el libro de Daniel se abre y la gente tiene acceso. De hecho, en ese tiempo había una especie de acuerdo de interpretación profética entre casi todos los creyentes religiosos y teólogos de ese tiempo. Todos interpretaban igual el asunto de la profecía, no como ahora, que de repente alguien toma un texto allí, toma un texto aislado por aquí y hace una interpretación. De hecho, Aris, es muy importante esto que José Carlos decía, o sea, y es uno de los graves peligros que se corre a la hora de interpretar la escritura y específicamente de interpretar la profecía, tomar un texto aquí aislado y otro texto allí y tratar de hacer exégesis de ese texto. Y eso es muy, muy peligroso porque eso nos lleva a cometer grandes errores. De hecho, las dos corrientes más importantes de interpretación en este tiempo son la preterista y la futurista. La preterista señala que todo está en el pasado, o sea, lo que Daniel decía ya ocurrió, está en el pasado, y entonces la futurista habla de que todo está en el futuro, y hay una serie de interpretaciones muy interesantes, especialmente en el mundo evangélico estadounidense y en el nuestro. Pero hay una pregunta que me llega ahora y es, ¿pudiéramos nosotros tomar un ejemplo puntual basándonos en cómo la gente en un texto aislado ha tratado de tergiversar la interpretación de la profecía bíblica? Claro, hay muchos ejemplos y uno de los peligros que ocurre
antes de dar esos ejemplos, es que la gente va a la escritura y ve algún símbolo, alguna figura e intenta relacionarlo con algo de su presente, Ok. descuidando el hecho de que el texto bíblico ha sido revelado en un contexto y que la Biblia misma da la clave para interpretar sus símbolos. Por ejemplo, algunos han tomado la imagen o el símbolo del oso en Daniel capítulo 7, una de las bestias tenía forma de oso, ¿verdad? Ajá. Y algunos dicen, bueno, eso se refiere a Rusia, porque Rusia tiene El símbolo de un un oso. símbolo de un oso. En su nación, ese animal es utilizado como un símbolo de la nación de Rusia. Y eso es tomar un texto totalmente fuera de su contexto profético. Sabemos que el mismo libro de Daniel sugiere que el oso era una nación que vendría después del león, que obviamente era Babilonia, y el oso es Medo-Persia. Entonces, eso es un caso, pero voy a dar otros. Usted encuentra en el mismo libro de Daniel que habla de 70 semanas y muchos agarran la última semana de Daniel, la descuartizan de las 70 semanas y dice que eso se refiere a 7 años de tribulación donde vendrá un anticristo. Y entonces utilizan la palabra anticristo para referirse a un ser único que viene a oponerse a Cristo en el tiempo del fin. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, en Daniel y Apocalipsis, nunca utiliza la palabra anticristo. La toman de primera de Juan, de Juan, Cartas de de las Pablo. cartas de Pablo. Exacto. Pero el concepto de anticristo, en el sentido que se utiliza popularmente, no es el sentido en que Como un término escatológico, Exacto. ¿no? O hablando de un solo individuo, cuando en las profecías de Apocalipsis y Daniel lo que se nos habla es de poderes políticos y religiosos como entidades más que individuos. Mira, Ok. disculpa, que ahorita mencioné una palabra que puede ser dominguera para algunas personas, la palabra escatológico. En este contexto que estamos estudiando las profecías, algunos términos deben ser explicados. La escatología tiene que ver con los eventos que suceden en el tiempo del fin, Correcto. los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Así es. A eso nos referimos con escatología. Ari, estaba mencionando estos textos o símbolos que la gente descontextualiza. Ahora explícanos, por favor, ¿cómo podemos nosotros, un símbolo desconocido, ¿no? Hay símbolos que aparecen, por ejemplo, solo tenemos claro que para interpretar los símbolos tenemos que entender qué significaban en el tiempo antiguo, Así ¿no? es. Ahora yo puedo tomarlo y tal vez extrapolarlo a la condición actual. Por ejemplo, yo he escuchado que las langostas que aparecen en Apocalipsis, la gente las relaciona con los helicópteros. Esa interpretación estuvo muy de boga para la guerra de Vietnam. La gente decía, no, esos helicópteros y la guerra del Golfo representan a las langostas que destruyen con fuego, ¿no? Nada que ver. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar un símbolo desconocido de manera contextual, de manera correcta, bíblicamente hablando? Lo primero es identificar, cuando usted va a estudiar la Biblia, qué tipo de literatura o género literario usted está estudiando. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar los libros de Crónicas y Reyes, que es prosa, narración histórica, que estudiar la poesía de los Salmos o las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cuando usted está claro que usted está tratando con un texto profético o apocalíptico o un texto poético, debe saber que en esos géneros literarios se utilizan abundantes en cualquier idioma. En el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, como en el griego, como en el español hoy día. Cada vez que se trabaja con un determinado tipo de literatura, es evidente que se utiliza más metáforas o figuras para la literatura profética y poética que para la literatura histórica o narración histórica. En este sentido, cuando usted está claro qué tipo de género está trabajando, en nuestro caso estamos hablando de Daniel y Apocalipsis, sabemos que en el caso de Daniel, la mitad del libro es narración histórica, los primeros capítulos, pero a partir del capítulo 7 es abundantemente apocalíptica, y la apocalíptica tenía una característica, y es que utiliza profusamente símbolos y figuras. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que son símbolos o figuras? Cuando hay una aparente exageración del lenguaje normal. Okay. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 7 tiene una visión de bestias. Con varias cabezas. Con varias cabezas. Usted sabe que en el sentido normal de la palabra, en la existencia normal, un animal no tiene más de una cabeza. No, así que no es posible. O sea, Daniel mismo entonces, en el mismo libro te da las pautas porque él pide un significado. Cuando un autor bíblico está teniendo una visión o un sueño
y pide un significado o va revelando el significado, es porque estamos trabajando con símbolos y figuras. Número 2, hay que ver en el mismo libro del autor si él le da el sentido o el significado a esa figura. En el caso del libro de Daniel, por ejemplo, en el mismo capítulo 7 se le dice que esas bestias representan naciones. O en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, cuando el Nabucodonosor no entendía la estatua de metales, se les revela en el mismo texto que se trataba de poderes. Tú eres la cabeza o rey de esa nación. Ahí es obvio una figura. Entonces, cuando hablamos de figura o símbolo, nos referimos a elementos de la naturaleza, de la historia, de la imaginación incluso, que tienen una connotación distinta a la figura misma. Exacto. Eso pasa mucho con la interpretación de algunas parábolas de Jesús, que algunas personas intentan entenderla literalmente. Exacto. Pero quedándonos en Daniel y Apocalipsis, cuando estamos delante de una figura, entonces debemos recurrir al contexto literario para ver si ahí mismo está el sentido. Y si ahí no está ahí, entonces debemos recurrir al contexto histórico. Por ejemplo, sabemos que en el antiguo reino de Babilonia, los leones eran el símbolo de la nación de Babilonia. Correcto. Y Daniel estaba en Babilonia. Así que un león alado era muy fácil de interpretar exacto. como refiriéndose a Babilonia. Claro, claro. O el oro, que era el metal que era más abundante en Babilonia. Correcto. Así que el contexto histórico me permite también interpretar algún símbolo o alguna figura. Pero, así que esos son algunos parámetros. Aris y Fernando, la inclemencia del tiempo nos ha acabado en este momento. Creo que es un tema que no lo terminaríamos en una hora y menos en estos 25 minutos de programa. De verdad que hemos aprendido aún en este corto tiempo, pero tenemos que ir cerrando. Fernando, si tienes alguna aplicación final para que luego pasemos con el pastor Ari Daniel, que le haga un llamado aquí a la gente que le está mirando, ¿verdad? Acerca de cómo estar más preparados para interpretar las profecías y a la vez que podamos tener la certeza de que Dios nos dará la sabiduría cuando le busquemos de todo corazón. Fernando. Sí, me llama mucho la atención y quiero en la parte final dejar esto con nuestros oyentes. Y es que cuando nosotros recurrimos a la Escritura como su propio intérprete, se despeja el panorama. Así es. Y se puede entender. De hecho, hay 5 principios que me gustaría compartir con ustedes que no deben olvidar a la hora de estudiar la Biblia, especialmente la profecía, que ya en gran parte el pastor Ari lo mencionó. Número 1, está el principio de leer con actitud correcta. Se lea la Biblia con la actitud adecuada. Número 2, descubra cuál es el tema principal, de qué está hablando el texto bíblico. Número 3, eche mano de la ciencia. Eche mano de la ciencia. Número 4, la holística y el contexto. O sea, la Biblia hay que verla como un todo. Correcto. Y los textos dentro de su debido contexto. Y finalmente, número 5, ver lo que decía en esta última parte el pastor Aris, el significado de los símbolos. Si bien es cierto que hay cosas que son literales, obviamente la mayor parte del lenguaje profético es figurativo. Así es. Bueno, Aris, por favor, un cierre y un llamado a la vez a nuestra audiencia de Lecciones de Esperanza. Yo quiero recordar que al estudiar la palabra, especialmente los pasajes que tienen que ver con profecía, con escatología, con apocalíptica, debemos buscar la iluminación del Espíritu del Señor y evitar, escuche bien, ir a lugares o a fuentes incorrectas. Hoy día usted va a encontrar, especialmente en internet, una cantidad de cosas, videos, blogs y una serie de cosas que pueden torcer la comprensión de la palabra. En lugar de usted ir a la internet y buscar o cualquier cosa que cualquier persona esté publicando, vaya al texto bíblico. Intente entender la escritura bajo la dirección del Espíritu Santo. Consulte con sus pastores, con teólogos, con otros dentro del contexto de la fe. Y evitemos hacer caso a doctrinas engañosas y falsas. La profecía no es alarmista, es salvífica, nos ilumina, nos ilustra. Así que yo les invito a ustedes a confiar en la palabra de Dios, firme, a permanecer en ella y a creer en lo que Él ha revelado para salvación. Gracias, Aris, por habernos acompañado aquí en Lecciones de Esperanza. De verdad que han sido enseñanzas maravillosas. Por favor, concluye este programa con la nota más especial que podemos tener, que es la oración. Muchas gracias, Pastor José Carlos. Vamos a orar y poner esta finalización en las manos del Señor Todopoderoso. Padre, muchas gracias por darnos el grato privilegio de reflexionar en la palabra. Rogamos
que nos permitas tener una comprensión clara de la palabra, vivir atados a ella, vivir obedeciendo la palabra y que, oh Señor, podamos instruir a otros de manera efectiva. Amén. Gracias, oh Padre. Continúa guiando y bendiciendo a todos nuestros queridos hermanos y oyentes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Fernando, bueno, hemos llegado al final ya de este primer estudio de la lección de escuela sabática. Nos vamos a encontrar con nuestros amigos en el segundo estudio, que es el Génesis como fundamento. ¿Qué te parece este set y la primera experiencia con nosotros, Fernando? Sin duda una experiencia muy especial y por eso quiero invitarte para que continúes con nosotros, que nos siga a través de nuestra página Adventistas del Sureste y que por favor también te suscribas a nuestro canal de WhatsApp para estar al día con todas las informaciones de nuestra asociación. Lecciones de Esperanza, un espacio dinámico, sencillo, donde podemos aprender más de la palabra del Señor. Envíale por favor esta transmisión a tu amigo, a tu hermana, a tu papá, a tu vecino, hasta a tu enemigo también, para que puedan recibir lecciones de esperanza en su vida. Que el Señor te bendiga.